Sí, es porque no solo vamos a estar viendo esto desde la óptica militar, sino también desde la historia. La historia, exactamente. Y queremos darle la bienvenida a Sergio Almazán, historiador, esta mañana compartiendo con nosotros. Gracias, Sergio, por estar aquí. Gracias por la invitación, gracias y saludos a todos. Si te parece, iniciemos hablando un poquito del origen de esta conmemoración. Mira, he estado siguiendo pues esta transmisión especial que ustedes están haciendo y me viene, por supuesto, a la mente las grandes crónicas de Rivapalacio en el siglo XIX, cuando hace referencia justamente a ese momento que si hoy día, 200 años más tarde, a nosotros nos sigue emocionando, para los mexicanos de a pie, seguimos reuniéndonos alrededor y en esta, digamos, en la plancha principal de la Plaza Mayor de la Ciudad de México para ver al ejército. Imagínense aquel 1821 en que de manera improvisada empezó a acercarse a la gente cuando en las noches previas a ello escucharon decir que de lejano pueblo de Azcapotzalco llegaría ese ejército, insisto, casi improvisado. Era un ejército que se había ido preparando en el campo de batalla y que además vendrían los dos hombres que iban a consagrar uno de los sueños más anhelados no solamente para el pueblo de México, porque yo creo que lo que a veces se nos olvida, insisto, a los mexicanos de a pie, es que México es la capital de América Latina. Es aquí el detonador de un sentimiento libertario que fueron 10 años. 10 años que hoy día, si lo pensamos a 200 años de distancia, es muchísimo tiempo para que pueda resistir un pueblo, un continente, una batalla de esa naturaleza que significaba las independencias de las Américas. Oye, Sergio, y también, ahora estamos en 215 aniversario, pero seguramente cuando pasen otros 200, este año va a ser muy importante por el peso que se le está dando al papel de las mujeres en toda nuestra historia. Sí, mira, yo creo que regularmente lo que nos ocurre a los mexicanos o nos ocurre a las personas en el mundo es que pensamos que la historia es un hecho pasado y no que todos los días las acciones de hombres y mujeres escriben pasajes históricos y que llega un momento en donde este pasaje histórico se cuenta porque alguien decide registrarlos y contarlos de alguna manera. Si nosotros, ahora que veía estos carros alegóricos, se nos olvida del papel que en el momento mesoamericano tuvieron esos guerreros jaguares y águila para la defensa en momentos significativos, y ahí ya tenemos crónicas donde están presentes las mujeres. Tan solo pensemos en el momento del papel fundamental que tuvo una mujer como traductora en dos lenguas para que finalmente incluso tratara de evitar la conquista en diferentes momentos. Me estoy refiriendo Marina en el nombre católico con el que fue bautizada y Malintzin en su nombre de origen, ¿no? Ahí está ya el germen de una mujer. Entonces ahora, ayer que veía a la presidenta y figura fundamental de escribir una historia del siglo XXI, pensaba en cuántas mujeres anónimas han pasado en nuestra historia de México y que lamentablemente se quedaron ahí anónimas. Pero voy a referirme, me voy a saltar un poco el tiempo, en el siglo XX, cuando en 1935 Lázaro Cárdenas ya institucionaliza que año con año y de manera ininterrumpida hasta nuestros días, es decir, hace 90 años, seamos los mexicanos testigos y podamos agradecerle así al ejército de viva voz. Veíamos el testimonio de este niño, ¿no?, que con 7 años ha ido sumando su visita. Y cuando en aquel 1935 hace una ceremonia Lázaro Cárdenas, va a reconocer a un personaje fundamental para ese movimiento revolucionario. Y en el Museo del Ejército aparece su figura y le llama por su nombre de pila, que es Amelia Robles. Okay. Y la figura y la historia de Amelia Robles es muy importante porque ese día no aceptó ser reconocida porque el presidente había omitido algo. Se trataba que cuando escribe sus memorias habla de dos revoluciones: la revolución de las armas que había tomado y la revolución sexual personal que Amelio Robles había asumido. Entonces, en el ejército zapatista se había iniciado como mujer y concluía sus trabajos ya como hombre.
Esas son las historias maravillosas de gente a pie que han hecho las grandes revoluciones. Entonces me parece que estamos escribiendo esto y que tenemos que irle sumando también las revoluciones sexogenéricas, las ideológicas, las políticas. Hoy veíamos este gabinete extendido y veíamos ahí alguien que no es de su partido, ¿no? Y que está encabezando en este momento el poder legislativo, ¿no? Entonces sumar todo ello nos dice muchas cosas de cómo se está transformando. Es probable que sí digamos en 200 años que una mujer llegó al poder, pero también podríamos decir que tardamos 215 años para la presencia, la visibilidad y el discurso de las mujeres. Nunca es tarde y como ya lo están escuchando, vamos a tener pasajes históricos, también la óptica de los militares. Ya veo a los capitanes y los tenientes que están viendo algunos contingentes, quieren opinar y hablar al respecto, pero antes, ¿qué les parece si vamos a, una vez más, a regresar al Zócalo, mi querida Cristal? Porque Rafa está tenemos listo. a Rafa que nos tiene otras historias